La verdadera sabiduría no consiste en seguir ciegamente tradiciones, sino en entender su propósito. Hoy desentrañaremos los secretos de una de las ceremonias más importantes de nuestra tradición, el Cariocha, revelando aspectos que muchos desconocen y que podrían transformar tu visión sobre este sagrado ritual. En este video exploraremos a fondo lo que es realmente la ceremonia de Cariocha, sus diferentes formas de consagración y los elementos fundamentales que debes conocer antes de tomar este importante paso espiritual. Descubrirás qué prácticas son legítimas y cuáles son desviaciones modernas que podrían comprometer tu desarrollo religioso. Te explicaremos desde la importancia de las piedras sagradas hasta los detalles cruciales del año de Iyaworaje que muchos ignoran. Si estás considerando recibir esta ceremonia o simplemente quieres profundizar en nuestras tradiciones, este video te dará herramientas invaluables para distinguir entre una ceremonia auténtica y una improvisación. No te despegues de la pantalla, porque cada detalle que compartiremos puede ser determinante para tu camino espiritual. Si todavía no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Ofun Oshe y activar la campanita para recibir todas nuestras publicaciones sobre la religión yoruba, afrocubana y el espiritismo. Comencemos ahora con este viaje de conocimiento sobre el Cariocha y sus fases. Cuando hablamos de iniciación en nuestra tradición, nos encontramos con una ceremonia que lleva varios nombres: asentar santo, hacer santo, coronar ocha, yoko ocha, kari ocha o sodo orisha. Esta diversidad de términos refleja la riqueza cultural de nuestras raíces africanas que se fusionaron en Cuba. Lo primero que quiero aclararte es que no vamos a revelar aquí los detalles íntimos de estas ceremonias sagradas. Mi objetivo es ayudarte a navegar en este universo espiritual con conocimiento para que puedas distinguir lo auténtico de lo que no lo es. En la base de nuestra religión está la conexión con los orishas a través de elementos naturales. Cada deidad se representa principalmente por piedras especiales que llamamos otá. Estas piedras no son simples objetos decorativos, son verdaderos receptáculos de energía divina que deben ser seleccionadas con sumo cuidado. Por eso, cuando una persona va a consagrarse, debe buscar estas piedras en lugares específicos junto a su padrino o madrina, siguiendo ceremonias preparatorias. Un punto que debes tener muy claro es algo que los antiguos siempre enseñaban: nadie puede darte lo que no tiene. Este principio tan simple es violado constantemente en estos tiempos modernos. Si tu padrino o madrina no tiene consagrado un determinado orisha, es imposible que te lo pueda entregar por más dinero o buena voluntad que exista. Ahora bien, contrario a lo que muchos piensan, los orishas pueden ser consagrados de diferentes maneras, cada una con sus particularidades y limitaciones. No se trata de inventos recientes, sino de formas tradicionales que han existido desde los orígenes, siempre y cuando se realicen correctamente. En la historia de nuestra religión en Cuba, se desarrollaron principalmente 4 formas de consagración. Una de ellas, el santo parado o santo de dotación, quedó prácticamente olvidada con el paso del tiempo. Las otras 3 que siguen vigentes son el santo lavado, el santo de pie y cabeza, y la consagración en yoko ocha o coronación completa. Vamos a hablar primero del santo lavado, una modalidad que muchos desconocen o subestiman en la actualidad. El santo lavado es una consagración específica de un orisha en particular, con la diferencia de que no se asienta en la cabeza de la persona. En esta ceremonia, las piedras del orisha se colocan simbólicamente en el hombro, no en la cabeza. Es curioso cómo las modas han afectado nuestra religión. Anteriormente muchas personas recibían santo lavado y vivían toda su vida con esta consagración sin problema alguno. Existía un respeto profundo por los designios religiosos y la gente aceptaba lo que los orishas determinaban para ellos. Hoy en día parece que todo el mundo quiere ser santero o babalawo inmediatamente, como si fuera un título o un estatus social, olvidando que es un llamado espiritual. El santo lavado tiene propósitos específicos. Puede ser para personas que no pueden recibir consagración completa pero necesitan atender a su orisha tutelar, o para quienes tienen destino en Ifá, según lo determinado en su ceremonia de mano de Orula. En algunas tradiciones, los hijos de santos guerreros no necesitaban coronar ocha completo para pasar a Ifá, solo lo hacían si su destino era quedarse en ocha. Un detalle crucial que muchos religiosos desconocen es que cuando se hace un santo lavado, es absolutamente necesario darle lengua a ese santo. Esto significa que se deben tirar los caracoles del santo que se está lavando y hacer su osun correspondiente. Si estos pasos no se realizan durante la consagración,
ese orisha no podrá hablar en el futuro, limitando severamente su función protectora, especialmente cuando el motivo principal del santo lavado suele ser la salud de la persona. La segunda modalidad es el santo de pie y cabeza. Antes de la unificación de prácticas en Cuba, esta era la forma más común de consagración. En ella, el iniciado recibe solo dos orishas, el Ekba, que representa los pies, el camino, y su orisha tutelar, que va a la cabeza. Si necesitaba otros orishas, esto se determinaba al tercer día de la ceremonia mediante la adivinación. La tercera y más conocida forma de consagración es la coronación completa o Yoko Ocha. Esta modalidad, como la conocemos hoy, tiene una historia fascinante que refleja la adaptación y evolución de nuestra tradición en tierra cubana. La tradición nos cuenta que la llegada masiva de la etnia Oyo a Cuba, junto con la legendaria figura de Funché, transformó profundamente las prácticas religiosas. Antes de esto, la religión lucumí se practicaba de forma más familiar, siguiendo el modelo yoruba de África. Al llegar a Funché se introdujeron cambios significativos que enriquecieron las ceremonias de iniciación. ¿Qué trajo de nuevo esta transformación? Se incorporaron varios orishas adicionales en una misma ceremonia de consagración. Desde entonces, 4 orishas principales, Obatalá, Yemayá, Ochun y Changó, junto con el Ekba, se convirtieron en los pilares fundamentales de la consagración lucumí. Estos orishas formaron la base de lo que hoy conocemos como Yoko Ocha o Sodo Orisha. Para esta consagración completa, existen ceremonias preparatorias que deben realizarse con días de anticipación, según el número esotérico del orisha tutelar. Por ejemplo, para los hijos de Ochun son 5 días antes, para los de Changó 6 días, para los de Yemayá 7 días, y así sucesivamente. Estas ceremonias previas no son opcionales ni pueden improvisarse, son parte esencial del proceso y tienen objetivos específicos para cada deidad. Un aspecto que debes conocer si estás pensando en recibir esta consagración es la preparación material necesaria. Necesitarás tu canastillero con elementos específicos, gorros blancos, pijamas blancos, sábanas y toallas blancas, tijeras, navaja, peine, ropa blanca, plato y taza de tagua. Los hombres necesitan un sombrero tipo galleta blanco, mientras que las mujeres requieren quilla, chal, medias y ropa interior blanca adecuada. Nada de prendas modernas provocativas. Todo debe ser nuevo y consagrado para este propósito. También deberás tener tu vestido ritual, el cual será confeccionado a tu medida sin que puedas verlo previamente. Este vestido solo lo usarás en 2 ocasiones trascendentales en tu vida religiosa: cuando te consagras y cuando llegas al mundo de los ancestros. El simbolismo y energía de estas prendas es algo que debes tratar con el máximo respeto. Ahora, es fundamental que conozcas algunas restricciones importantes que podrían afectar tu iniciación. No todos los orishas pueden ser coronados directamente en la cabeza. Deidades como Inle, Yewa, Obanani, Olokun, Oduduwa, Osun, Orishaoko, Dada, Osain y en algunos casos Agayú y Babalú Ayé tienen formas específicas de consagración. Para estos casos existe un recurso llamado coronar un ocha con oró al orisha que no puede ir a la cabeza. Aquí entran en juego los 4 pilares de ocha que mencionamos antes, Obatalá, Yemayá, Ochun y Changó, que funcionan como enlaces para permitir estas consagraciones especiales. Por ejemplo, en el caso de Inle, considerado un gran médico que mitológicamente vivió con Yemayá en el mar, la consagración se realiza a través de Yemayá por su conexión mitológica. Esto se denominaría coronar Yemayá con oró a Inle. En esta ceremonia, la sopera de Yemayá se coloca en la cabeza del iniciado, mientras que la de Inle se presenta en su hombro. Existe otra restricción crucial que debes conocer. Hay orishas que no admiten bajo ningún concepto el recurso del santo lavado. Los más estrictos en este sentido son Changó y Ochun. En algunos linajes, Obatalá tampoco acepta ser recibido mediante santo lavado. Estos orishas solo permiten 2 opciones: o los coronas completamente o no haces nada. Lamentablemente, en estos tiempos de comercialización religiosa, algunos realizan estas prácticas incorrectas sin importarles las consecuencias para el iniciado. En el caso específico de los hijos de Changó, esto es particularmente importante. ¿Cómo podría un hijo de Changó, considerado rey, estar sin corona? El propio Changó tuvo que consagrarse para hacerse rey. En nuestra tradición se dice que sin Changó no hay ocha ni hay ifá. Los hijos de Changó, que son obedientes con su deidad, alcanzan el poder religioso
justamente porque Changó es dueño del conocimiento. Ahora vamos a hablar de algunos problemas y alteraciones modernas que están afectando la autenticidad de nuestras prácticas. La comercialización de la religión ha provocado la aparición de supuestos atajos que no son más que desviaciones de la tradición. Una de estas prácticas incorrectas es lo que algunos han dado en llamar el caracol de pluma. Este supuesto procedimiento se entrega incluso a personas que ni siquiera están iniciadas, con fines que claramente no son religiosos. Para ser claros y directos, esto simplemente no existe en nuestra tradición auténtica. El dilogum o caracoles de un orisha solo se entregan cuando éste se está consagrando, ya sea por santo lavado, pie y cabeza o coronación completa. Además, para que estos caracoles puedan hablar, es necesario que se les dé un animal de 4 patas durante la consagración. La única excepción es el caracol de Elegua, que una vez consagrado correctamente con su chivo y demás elementos, puede hablar sin necesidad de ofrendas adicionales previas a la consulta. Otro punto importante, a los guerreros entregados por Babalawo no se les puede dar dilogum, pues estos no van a la cabeza del iniciado. De hecho, ninguna deidad entregada por Ifá va a la cabeza de quien la recibe. Estas son reglas básicas que se están olvidando en aras de innovaciones comerciales. También estamos viendo una práctica alarmante en estos tiempos que llaman coronita. Esto consiste en afeitar solo una pequeña parte de la cabeza, la zona de la mollerita, en lugar de rasurar completamente al iniciado. Esta práctica compromete seriamente la consagración, pues la cabeza del iniciado es una de las piezas más importantes de todo el proceso y debe ser preparada completamente para recibir todas las ceremonias necesarias. Es imposible realizar correctamente todos los rituales requeridos en un espacio tan limitado como el que deja esta coronita. Las excusas laborales o sociales no son válidas ante los requerimientos espirituales. Para eso existen soluciones prácticas como el uso de peluca. La única excepción legítima a esta regla es la tradición de los Ainá Yogbos, fundada por doña Margarita Armenteros y doña Tiburcia Sotolongo, quienes tradicionalmente no raspan la cabeza a sus iniciados y solo les hacen una coronita. Esta es una tradición heredada, no un invento moderno para comodidad del iniciado. Otra alteración preocupante es la tendencia a realizar consagraciones clandestinas, donde se busca mantener todo oculto por diversas razones, generalmente relacionadas con la imagen social. La religión no debe ser motivo de vergüenza ni debe practicarse a escondidas. Estas modificaciones por conveniencia solo debilitan la potencia espiritual de los rituales y desvirtúan su propósito original. Finalmente hablemos del iyaboraje o yaboraje, ese primer año de vida como iniciado que muchos subestiman, pero que es fundamental para tu desarrollo espiritual. Cuando sales del cuarto de santo, Igbo Ocha, ya estarás debidamente consagrado y te llamarán Iyabo, Iyabo o simplemente Yabo. Este periodo dura 1 año y 7 días exactamente y trae consigo una serie de normas que debes seguir estrictamente, no como simples tradiciones, sino como parte integral de tu proceso de consagración. Durante este tiempo deberás vestir completamente de blanco, siempre con tu sombrero si eres hombre o tu quilla si eres mujer. Las mujeres deben mantener también su chal en todo momento. Deberás comer sentado en el suelo sobre tu estera, utilizando los cubiertos, platos y tazas que recibiste en tu consagración. Entre las restricciones más importantes están no salir después de las 6 de la tarde, no exponerse al sereno, evitar lugares con aglomeraciones de personas, olvídate de fiestas y discotecas, no tomarte fotografías y no mirarte en espejo. Las mujeres deben abstenerse completamente del maquillaje. Sabemos que hay circunstancias, especialmente laborales, que pueden impedir que vistas de blanco durante todo el día, pero esto no es excusa para que al llegar a casa no te cambies y uses tus prendas blancas rituales. También cambiará tu forma de interactuar con los demás. Evitarás dar la mano directamente. En su lugar, saludarás cruzando tus brazos y poniendo tus manos en los hombros opuestos, para luego chocar hombro con quien saluda. Cuando te digan bendición y yabó, responderás simplemente santo. Y por supuesto, siempre saludarás a los mayores religiosos postrándote en tu estera y esperando a que te levanten. Un consejo práctico. Antes de decidir consagrarte, debes considerar en tu presupuesto 3 ceremonias adicionales que son obligatorias. Tu Ebó de 3 meses, Ebó Meta, tu Ebó del año, Ebó Edún, y tu presentación al tambor. Desafortunadamente vemos muchos casos donde pasan años y estas ceremonias no se realizan, lo que deja el proceso de iniciación incompleto. Los precios que se cobran hoy por estas consagraciones pueden ser elevados. Por eso es fundamental conversar claramente con tu padrino o madrina antes de dar este paso, especialmente si tu situación económica es limitada.
Tu camino espiritual no debe convertirse en una carga financiera insostenible, pero tampoco debe quedar incompleto por falta de planificación. Es importante mencionar que lo que he compartido aquí son solo algunas de las reglas básicas del Iyaboraje. En realidad, existen más de 70 normas específicas que el recién iniciado debe seguir durante este primer año crucial. Al final de este video encontrarás un enlace a otro contenido especial donde detallamos exhaustivamente todas estas reglas. Te recomiendo que no te lo pierdas, especialmente si estás considerando dar este importante paso en tu camino espiritual. A lo largo de este recorrido por las ceremonias de Cariocha, estamos ante un proceso profundamente transformador que va mucho más allá de rituales externos. Se trata de un renacimiento espiritual con reglas, procedimientos y propósitos específicos que deben respetarse en su totalidad. En estos tiempos modernos donde la comercialización amenaza la integridad de nuestras tradiciones, es fundamental recuperar el verdadero sentido de estas ceremonias sagradas. No se trata de obtener un título o un estatus, sino de asumir un compromiso profundo con tu destino espiritual y con los orishas que te guían y protegen. Las diferentes modalidades de consagración que hemos explicado, santo lavado, santo de pie y cabeza y coronación completa, tienen sus propósitos y limitaciones específicas. Ninguna es mejor que otra en términos absolutos. Lo importante es que sea la correcta para tu camino personal según lo determinen los oráculos. Recuerda siempre buscar orientación en casas religiosas respetables donde se practique la tradición con conocimiento y respeto, no donde se adapten los rituales a conveniencias económicas o sociales. Tu desarrollo espiritual no tiene precio ni admite atajos. Para profundizar todavía más en este tema, especialmente en lo relacionado con el primer año de consagración, te invito a ver nuestro video complementario, Iyabo, 76 reglas secretas que nadie te cuenta, supervivencia primer año. En ese contenido revelador descubrirás las 76 reglas fundamentales que todo recién iniciado en la religión yoruba debe conocer y cumplir durante su primer año. Te guiamos paso a paso por cada aspecto de este periodo transformador que determinará definitivamente tu camino espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Se despide tu hermano de siempre, Ofun Oshe, Iboru, Iboya, Iboshishe.